Ahora continuamos con la segunda etapa de nuestra clase. Finalmente llegamos a la molécula de agua y ahora vamos a hablar de su estructura. Para entender los próximos conceptos van a tener que recordar conocimientos que ya vieron en el encuentro de química general. ¿Cuál es la estructura de la molécula de agua? Está formada por dos átomos de hidrógeno que están unidos a un átomo de oxígeno mediante enlaces covalentes. Acuérdense que el enlace covalente es un tipo de unión química que se produce entre átomos de electronegatividad alta y semejante. Y acuérdense que la electronegatividad es la capacidad relativa que tiene un átomo de atraer electrones a una unión química. Desde el punto de vista geométrico, la molécula de agua no es lineal y tiene una forma triangular, formando esos enlaces de oxígeno e hidrógeno un ángulo de 105 entre sí, aproximadamente. Observen en este slide, en el extremo inferior derecho, la representación tridimensional de la molécula de agua, donde vemos que la geometría está dictada por la forma de los orbitales eléctricos externos del átomo de oxígeno. Estos orbitales describen aproximadamente un tetraedro con un átomo de hidrógeno en 2 de los 4 vértices y electrones sin compartir en los otros 2. En el extremo inferior izquierdo, observen la molécula de agua escrita con la representación de Lewis, donde ustedes ven que cada átomo de hidrógeno comparte un par de electrones con el átomo de oxígeno. Recuerden que el átomo de oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de valencia y que el átomo de hidrógeno tiene un electrón. Entonces, para que la molécula tenga estabilidad, el átomo de oxígeno tiende a completar 8 electrones en su último nivel, siguiendo la regla del octeto, que ustedes ya la vieron, y el átomo de hidrógeno tiende a completar 2 electrones en su último nivel, siguiendo la regla del dueto. En el último gráfico van a ver ahí en los otros 2 del medio, cómo escribiríamos la molécula de agua con la representación de las líneas que representan los enlaces covalentes. En este slide vemos un poquito más de lo mismo respecto de la molécula de agua, simplemente para recordarles que el átomo de oxígeno, como tiene 8 protones en su núcleo, también tiene 8 electrones, que están distribuidos en 2 niveles energéticos. ¿Por qué? Porque el oxígeno está ubicado en la tabla periódica en el periodo 2. Tiene 6 electrones de valencia en su último nivel. ¿Por qué? Porque está ubicado en el grupo 6. El átomo de hidrógeno, un protón en el núcleo, por lo tanto un electrón ubicado en un único nivel energético. Acuérdense que el hidrógeno está ubicado en el periodo y en el grupo 1 en la tabla periódica. Y como para adquirir estabilidad, el oxígeno sigue la regla del octeto y el hidrógeno la regla del dueto. Ahora bien, vamos a aclarar por qué la molécula de agua es una molécula polar. Antes de avanzar en eso, recordemos, ya habíamos definido lo que era electronegatividad y habíamos dicho que no tenía un valor absoluto, sino que era un valor relativo. ¿Qué significa relativo? Que se referencia a un valor asignado a un elemento. En este caso, todos se referencian al flúor, que es el elemento más electronegativo al cual se le asigna un valor de 4. Recuerden que el menos electronegativo de los elementos es el francio. Además, ustedes saben, ahí tienen escrito cuál es la electronegatividad del oxígeno y la del hidrógeno, 3,5 y 2,1 respectivamente. Ustedes también sabían que la unión en la molécula de agua es una unión de tipo covalente. Ustedes estudiaron en el encuentro de química general que la unión covalente podía ser una unión covalente polar. ¿Y cuándo se daba este tipo de unión? Cuando los átomos involucrados tenían una diferencia de electronegatividad que estaba entre 0,5 y 1,6. Fíjense que acá la diferencia de electronegatividad es 1,4, es decir, 3,5 del oxígeno menos 2,1 del hidrógeno. Entonces, la unión covalente en la molécula de agua es covalente polar. Ahora, en este caso,
por este grado de diferencia de electronegatividad hay un cierto grado de transferencia electrónica. Entonces, la nube electrónica se distorsiona quedando desplazada hacia el átomo más electronegativo, en este caso el oxígeno. Entonces, en la molécula de agua, el átomo de oxígeno adquiere una fracción o densidad de carga negativa, que es lo que ustedes ven ahí diagramado en los dos gráficos de más a la izquierda de la pantalla. Y los átomos menos electronegativos, en este caso los átomos de hidrógeno, adquieren una fracción o densidad de carga positiva. Entonces, ¿cuáles son los dos factores que influyen en la polaridad de la molécula de agua? La diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno y esos pares de electrones no apareados o no enlazantes, que son los que van a distorsionar esta nube electrónica. Bien, acá remarcamos un poquito el concepto anterior. Fíjense, átomo de oxígeno, los dos átomos de hidrógeno, la formación de la molécula de agua con la distribución de las cargas parciales. La parcial negativa hacia el átomo de oxígeno, la fracción o densidad de carga parcial positiva hacia los átomos de hidrógeno. Entonces, con esto tenemos claro que la molécula de agua es una molécula polar. Concluimos entonces respecto a la polaridad de la molécula de agua que debido a que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, los electrones compartidos en el enlace covalente están más frecuentemente cerca del átomo de oxígeno que del de hidrógeno. El resultado de esta forma desigual de compartir los electrones es la formación de dos dipolos eléctricos en la molécula de agua, uno a lo largo de cada uno de los enlaces hidrógeno-oxígeno. Y el oxígeno es portador de una fracción o densidad de carga negativa ejercida por los dos pares de electrones no enlazantes y cada hidrógeno de una fracción o densidad de carga positiva. Sabiendo cómo es la estructura de una molécula de agua, ahora podemos entender cómo una molécula de agua puede interactuar con otra molécula de agua. ¿Cómo lo hace? A través de lo que se llama puentes de hidrógeno. ¿Qué es un puente de hidrógeno? Esa atracción electrostática que resulta entre el átomo de oxígeno de una molécula de agua y el átomo de hidrógeno de otra molécula de agua. Fíjense acá ustedes tienen en los gráficos de la izquierda lo que ya conocen, que es esquematizado una molécula de agua con su característica polar. En los gráficos de la derecha tienen dos moléculas de agua interactuando a través de esto que dijimos que era el puente de hidrógeno. Fíjense que está esquematizado ahí con esos tres iones celestes paralelos y se establece entre el átomo de oxígeno de la molécula que está en el área superior y el átomo de hidrógeno de la otra molécula de agua, que es la que está esquematizada en el área inferior. Fíjense ahí la diferencia entre el enlace covalente y el puente de hidrógeno. El enlace covalente se establece dentro de los átomos de la molécula de agua y fíjense que tiene una distancia menor a 0,1 nanómetro. En cambio, el puente de hidrógeno es el que se establece entre dos moléculas de agua. Y fíjense que tiene una distancia bastante mayor a 0,1 nanómetro. Acuérdense que el nanómetro es la 1000.000.000ª parte del metro. Una aclaración, hablamos de atracción electrostática porque es aquella que se establece entre polos de cargas diferentes, es decir, opuestas. Ahora, los puentes de hidrógeno son más débiles que los enlaces covalentes. No obstante, la suma de todos los puentes de hidrógeno entre moléculas confiere gran cohesión interna al agua líquida. Después lo vamos a aclarar un poco más. Vemos también que cada molécula de agua puede formar puentes de hidrógeno con hasta 4 moléculas de agua vecinas. Concéntrense en el esquema donde tienen en el área central una molécula de agua y las otras 4 moléculas vecinas. Fíjense, la molécula de agua central como sus dos átomos de hidrógeno, que son los que tienen la carga parcial positiva, hacen el puente de hidrógeno, en este caso, con los átomos de oxígeno de la molécula que está en el área superior ubicada y la inferior a la derecha. Y después, como el átomo de oxígeno de esa misma molécula central
puede hacer dos puentes de hidrógeno con dos moléculas vecinas de agua, que son las que están abajo a la izquierda. ¿Y por qué ese átomo de oxígeno puede hacer dos puentes de hidrógeno? Porque acuérdense que tenía dos densidades parciales negativas, porque tenía dos pares de electrones no enlazantes. En el hielo, cada molécula de agua está fija en el espacio y forma puentes de hidrógeno con otras 4 moléculas de agua, formando así una estructura reticular regular, que es como ustedes ven ahí aclarado en el esquema. Y acá el comentario de lo que dijimos sobre el agua líquida. El agua, en estado líquido, forma una media, es decir, un promedio de 3.4 uniones por puente de hidrógeno. Es decir, podemos concebir como una red compuesta por el agrupamiento oscilante de moléculas de agua que están unidas por puentes de hidrógeno que continuamente se están reorganizando. Por supuesto, esto dado en condiciones normales de presión y temperatura. Ahora bien, los puentes de hidrógeno no son exclusivos del agua. También se pueden dar entre una molécula de agua y una molécula diferente a ella, o entre dos moléculas diferentes al agua que interaccionan entre sí mediante puentes de hidrógeno. Estos puentes se forman fácilmente entre un átomo electronegativo, que normalmente es el oxígeno o el nitrógeno, con un par de electrones no enlazantes, también puede ser el flúor, y por supuesto un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo en la misma o en otra molécula. Vemos ahí los ejemplos, enlaces de puente de hidrógeno entre oxígeno e hidrógeno en el caso del agua, entre nitrógeno e hidrógeno en el caso de amoníaco, o entre flúor e hidrógeno en el caso del fluoruro de hidrógeno. Vemos ahí en todas esas diagramas moleculares que están en el cuadro celeste, donde las líneas sólidas representan los enlaces covalentes y las líneas punteadas rojas los puentes de hidrógeno. Fíjense, empezando por el extremo superior izquierdo, ahí observan dos moléculas de agua que interaccionan con un puente de hidrógeno, que eso ya lo vimos, así que no merece más aclaración. En el diagrama central del renglón superior ven dos moléculas de amoníaco estableciendo un puente de hidrógeno entre el nitrógeno de una de ellas y uno de los hidrógenos de otra. En el extremo superior derecho ven cómo una molécula de agua interacciona con una molécula de amoníaco. En este caso, el átomo electronegativo es el oxígeno de la molécula de agua y hace puente de hidrógeno con uno de los hidrógenos de la molécula de amoníaco. En el extremo inferior izquierdo observan lo mismo, es decir, una molécula de agua con una molécula de amoníaco, pero en este caso el átomo electronegativo es el nitrógeno de la molécula de amoníaco que interactúa con el hidrógeno de la molécula de agua. Los otros dos esquemas que ven ahí, central inferior y inferior derecho, son moléculas de fluoruro de hidrógeno interactuando con moléculas de amoníaco. En el caso de la formulación central, fíjense que ahí el átomo electronegativo es el flúor, haciendo puentes de hidrógeno con uno de los hidrógenos de la molécula de amoníaco. A diferencia en el que le sigue, es decir, en el extremo inferior derecho, donde el átomo electronegativo es el nitrógeno de la molécula de amoníaco, haciendo puente de hidrógeno con el hidrógeno de la molécula de fluoruro de hidrógeno. Acá vemos otro ejemplo de formación de puentes de hidrógeno entre el agua y, en este caso, una molécula grande como una molécula proteica. Los grupos hidrofílicos del exterior de esta molécula se pueden estabilizar mediante puentes de hidrógeno con el agua. Todos los grupos polares del exterior pueden formar puentes de hidrógeno con las moléculas del agua. Fíjense ahí en el extremo superior izquierdo de este plegado, de esta cadena polipeptídica plegada, ven un cuadrito celeste con un circulito muy pequeño blanco que tiene un número 1. Bueno, ahí fíjense una molécula de agua, como sus átomos de hidrógeno están formando puentes de hidrógeno con esos dos grupos hidrofílicos externos. Esto hace que esta molécula de proteína sea soluble en agua.
Eso es la traducción de lo que significa hidrofílico. Hidrofílico viene del latín amante del agua. Acá tenemos ejemplos de puentes de hidrógeno entre el agua y grupos funcionales. Ustedes ya vieron anteriormente en el capítulo de química general cuáles son los principales grupos funcionales. Los puentes de hidrógeno están representados con esa línea punteada como siempre y ahí ven en el renglón superior a la izquierda puentes de hidrógeno entre el agua y un alcohol. En el renglón inferior ven entre el agua y una acetona. Después, a la derecha, tienen toda una serie de fórmulas moleculares, donde la primera, asignada con la letra A, es puente de hidrógeno entre una molécula de agua y grupos hidroxilos, en este caso 2 grupos hidroxilos, es decir, 2 alcoholes. En el representado con la letra B, un grupo cetona con 2 moléculas de agua. En el representado con la letra C, un grupo carboxilo con 3 moléculas de agua y en el representado con la letra D, un grupo amino con 2 moléculas de agua. Y ya para terminar, con ejemplos de puentes de hidrógeno, vemos aquí la representación de los mismos entre las bases nitrogenadas presentes en los nucleótidos. Ven ahí entre adenina, timina y entre guanina, citosina, que son las bases nitrogenadas presentes en la doble hélice del ADN. Como siempre, el átomo de hidrógeno interviniente en estos puentes y en este caso los átomos electronegativos son el oxígeno y el nitrógeno. Observen el esquema en el extremo inferior derecho donde ustedes ven que precisamente la existencia de los puentes de hidrógeno entre las bases es lo que mantiene la unión de la doble hélice. Hemos terminado la segunda etapa del tema que estamos desarrollando. Nos encontramos en el tercer encuentro. Muchas gracias.